Buenos días, mi nombre es Ricardo Fenoquieto y trabajo para el Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Bienvenidos al último módulo de este curso en línea, el número 12. Este módulo les da una visión general de cómo se debe redactar el informe de evaluación del desempeño. Recuerden que en el módulo 2 ustedes aprendieron que la visita de evaluación, la discusión con las autoridades de la administración tributaria y la recopilación de evidencias e información útil no es el final de la historia TADAT. Ustedes tienen que terminar el informe de evaluación, obtener los resultados y comentarios de las autoridades sobre el informe, incorporar dichos comentarios y luego enviar el informe a la Secretaría de TADAT para una revisión final. Poco después de que concluya la evaluación TADAT y que las dimensiones e indicadores son calificados, el equipo de evaluación TADAT debe finalizar el informe. El borrador del informe debe ser presentado a las autoridades 24 horas antes de la última reunión. De la última reunión con las autoridades, el equipo de evaluación de TADAT debe informarles que tienen 21 días para presentar sus comentarios al equipo sobre el borrador del informe de evaluación. Después de recibir los comentarios de las autoridades, el equipo debe finalizar el informe, tomando en cuenta dichos comentarios. Si existe una diferencia significativa de opiniones entre el equipo de evaluación y las autoridades, esto debe reflejarse en la sección pertinente del informe. Se deben proporcionar las razones por las que el equipo no ha aceptado los comentarios sobre un asunto en particular. Después de 14 días de recibido los comentarios de las autoridades, el informe final que incorpora sus comentarios debe ser presentado a la Secretaría de TADAT para una revisión. El informe final, revisado por la Secretaría, debe enviarse a las autoridades del país dentro de 45 días de concluida la última reunión con las autoridades. Veamos ahora cuáles son las principales características del informe. Ustedes podrán notar que el informe tiene 4 niveles de detalle. Informe de evaluación del desempeño. Tiene como propósito proveer una cobertura completa de la evaluación TADAT de la Administración Tributaria de manera estandarizada y concisa. Los evaluadores deben utilizar la plantilla de informe de evaluación de desempeño proporcionada en el apéndice 4 de la guía práctica. La evaluación de la administración tributaria de un país se presenta en 4 niveles. Resumen ejecutivo, cuadro 1, resumen de la evaluación del desempeño, diagrama radar que muestra la distribución de las calificaciones y finalmente evaluación de cada dimensión e indicador. El resumen ejecutivo consiste en una descripción de 1 a 2 páginas de las principales fortalezas y debilidades del sistema de la administración tributaria. Cuadro 1, cuadro resumen. Indica la calificación de los 28 indicadores, pero no indica la calificación de las dimensiones. La calificación del indicador puede determinarse de 2 maneras. A, por el medio de la calificación de la dimensión, M2, o por el eslabón más débil, M1. El diagrama de radar muestra la distribución de las calificaciones de los indicadores. Permite una visión gráfica de las fortalezas y debilidades. Las debilidades están más cerca del centro y las fortalezas hacia la periferia. Cuanto mayores son las fortalezas, más hacia la periferia estarán los puntos del diagrama. Evaluación detallada. En la evaluación detallada, cada dimensión es calificada por separado. Se realiza un informe completo de las evidencias utilizadas para cada criterio de calificación y sobre la justificación de las calificaciones para cada dimensión. A partir de la calificación de cada dimensión, se determina la calificación del indicador. El método de calificación, M1 o M2, se indica en el cuadro que contiene la calificación de la dimensión y de la calificación del indicador.
Ahora veamos otras consideraciones y elementos para el informe de evaluación de desempeño. Otros asuntos que deben considerarse. El informe de evaluación de desempeño también contiene lo siguiente: una sección de introducción donde se establece el alcance de la evaluación y un breve esquema del marco de la herramienta TADAT, información de antecedentes del país, incluyendo su perfil, datos, situación económica, el régimen fiscal, el marco internacional y acuerdos internacionales de cambio de información. Finalmente, varios anexos que contienen más detalles del marco de la herramienta TADAT, información del país y las fuentes de información para cada indicador, incluyendo las respuestas que dio el país al cuestionario inicial. Eso es todo. Estupendo. Han llegado al final del curso en línea. Felicitaciones por haber completado los 12 módulos de este curso.